opciones y hablábamos del riesgo político. Y yo me acordaba de una nota que leía la semana en un matutino, un comentario que hacía Joseph Stiglitz, aquel que ganó el Premio Nobel de Economía, y decía, aludiendo a la teoría de los juegos, algo que sugiere la teoría de los juegos, cuando una persona racional se enfrenta con otra irracional que quiere destruir todo si no consigue sus objetivos, termina ganando esta última. ¿A qué me refiero? Stiglitz decía, comparaba esto a lo que pasó en las discusiones entre demócratas y republicanos y las decisiones que finalmente tuvo que tomar Obama, y hacía alusión a la falta de liderazgo, etcétera, etcétera. Pero para ver si comparte estas ideas, si es más un problema económico, si detrás de todo esto hay un tema político que está derivando en el impacto de la economía, lo tenemos con nosotros a Mariano Kuszkiewicz. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Él es estratega de inversiones de Consultatio Asset Management y es un especialista en todo lo que tiene que ver con los mercados de inversión en Argentina y en el mundo. Y lo primero que te voy a preguntar, Mariano, es tus reflexiones acerca de este momento tan particular que estamos viviendo. Bueno, habrás visto la fuerte caída que tuvimos a nivel global en la jornada de ayer. Y bueno, me interesa mucho cuál es tu visión y sobre todo si tenés alguna expectativa de cómo continúa la película. Yo creo que en realidad hay tres problemas básicos que están claramente identificados. Primero, tenemos una crisis política que se manifiesta tanto en Europa como en Estados Unidos. Segundo, tenemos un problema de crisis soberana en la periferia de Europa que no termina de arreglarse y estamos cada vez más encerrados en ese asunto. Y tercero, comenzamos a tener recientemente señales cada vez más elocuentes de una tendencia de debilidad económica en el mundo. Esto afecta a China, a Europa y a Estados Unidos en particular. Entonces, si vamos al primero de los problemas, bueno, claramente la negociación dilatada de todo este asunto del límite de deuda terminó perjudicando a Estados Unidos en términos concretos de una baja de calificación, y hacia adelante ello también representa menos herramientas fiscales para impulsar crecimiento y representa también un escenario económico más acotado del cual se puedan recaudar impuestos para paliar el problema del déficit. En Europa tenemos que la decisión del 21 de julio de los líderes europeos para atender el problema de la crisis soberana fue una decisión más bien tardía. Una decisión que trató de enfocarse en un problema de liquidez y solvencia y que no terminó de resolver ni uno ni lo otro. Porque el problema de solvencia en Grecia, en donde estaba el epicentro, quedó postdatado hacia el 2020 y el problema de liquidez no terminó de atenderse porque terminó saliendo el Banco Central Europeo a hacer recompras en el mercado secundario de deuda italiana y española para sostener al mercado. A ellos se les suman los otros dos frentes, ¿no? Claro. Ahora, ante este panorama tan complicado, ¿qué alternativas hay? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer cambiar esta suerte de pesimismo global que hoy están viendo los mercados? Yo creo que los mercados tienen razón de esperar este pesimismo global porque no solo ven la inoperancia política a la cual hacía referencia, sino también comienzan a ver con preocupación cómo indicadores de economía en todo el mundo, en China, en Europa y en Estados Unidos, comienzan a dar señales de potencial retracción. Esto quiere decir que es probable una contracción. A favor tenemos que hubo impacto de algunos eventos transitorios, como el terremoto y tsunami de Japón, que ya están limpiándose de alguna manera del problema de las economías internacionales. A favor tenemos que algunos problemas transitorios están ya desapareciendo, pero sigue habiendo problemas estructurales clave. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un sector de construcción y un sector inmobiliario que no arranca, tiene un desempleo del 9,2% que en estas condiciones no puede demandar más crédito a la gente y tampoco puede demandar más bienes. Entonces, en ese sentido, las economías están muy pesadas. Y el inversor ve esto con preocupación, ve la inoperancia política, ve la potencial contracción económica global y ve además que la crisis soberana europea no se arregla. Y el inversor ante esa circunstancia vende sus activos de riesgo. Lo hemos visto hasta acá, hemos visto algún rebote con expectativas de que la Reserva Federal anunciara alguna medida de política monetaria para contrarrestar esta baja de mercado, pero no ha llegado a completar las expectativas previas al anuncio. Así que yo diría, estamos claramente en un mercado bajista que probablemente se siga manifestando bajista. Y hay que tener mucho cuidado porque en este momento siguen los desarmes de posición de activos de riesgo. Y eso es lo que vamos a seguir viendo.
Desde ese punto de vista, ¿qué actúa como refugio en este contexto? En el mundo actúa como refugio actualmente el oro, el franco suizo, los bonos treasuries del Tesoro americano, a pesar de la baja en calificación, como vos mencionabas bien en la apertura del programa, vienen actuando como refugio porque son el mercado de bonos más líquido del mundo, el de Estados Unidos, el dólar como reserva de valor y para el comercio internacional sigue siendo la moneda preferida y eso no va a cambiar. En sí, esos son los activos de preferencia para ir a buscar refugio en este momento de incertidumbre. No obstante, quiero dejar bien claro que en un momento como el actual comienzan a aparecer oportunidades interesantes. Entonces hay que estar bien a la expectativa de temas de evaluación y demás, como para tomar esas oportunidades cuando se presentan, ¿no? Hay muchas empresas americanas que en su presentación de estados contables mostraron muy buenos balances, sobre todo porque su campo de acción no es solamente el mercado americano, sino el mundo, y esto más la mejora de productividad hizo que mejoraran en sus resultados de balances. Sin embargo, no se respetó nada, cayeron todas a pique en la jornada del lunes. ¿Cuál es tu expectativa para el Standard & Poor's y si ves alguna perlita que se pueda aprovechar en esta circunstancia tan complicada? Sí, yo creo, desde el punto de vista general de mercado, que el mercado se anticipa, como lo hace habitualmente, a los ciclos económicos. Vos expresás que el mercado, que se presentaron balances buenos en partes de las compañías. Ello es cierto. Pero el mercado no acompañó esa expansión de ganancias con múltiplos. El mercado contrajo múltiplos. Claro. Es decir, el mercado pidió un recupero de esa inversión en tiempo más rápido, a pesar de tener esas compañías una mejor performance en el último balance, anticipando que esas compañías en el futuro pueden estar un poco peor. Entonces, por ello hay que tener mucho cuidado. Yo diría, siguiendo un poco la pregunta de Ana en el anterior, para el inversor agresivo deberíamos tener en cuenta exposiciones de beta alto, probablemente el sector financiero sea una posibilidad, e incluso procíclicas eventualmente. Para el inversor defensivo deberíamos tener en cuenta empresas del sector de servicios públicos, empresas que venden productos de demanda inelástica, ellas que no bajan en la recesión, por ejemplo, la gente no deja de comprar leche, no deja de comprar pañales, ese tipo de cosas. Y en este momento la clave es buscar valuaciones atractivas desde el punto de vista de los múltiplos de mercado. Hay, por ejemplo, bancos enormes en Italia y España que están cotizando muy por debajo de su valor de libros. El Intesa Sao Paolo, el Unicrédito, bancos italianos que están cotizando a 0,30 aproximadamente de valor de libros. El Santander está cotizando en España a 0,70 el valor de libros. Esas son cuestiones que no pueden perdurar por mucho tiempo, en tanto y en cuanto nosotros creamos que hay oportunidades de que estos bancos superen la tormenta que tienen que superar. Esas son oportunidades. Bueno, la última pregunta tiene que ver obviamente con Argentina. Te traigo a nuestro país y te pregunto, más allá de que el lunes fue la bolsa que más cayó en el mundo, cuando es una de las economías que más está creciendo junto con la de China. En el mercado local, ¿ves alguna oportunidad en medio de toda esta turbulencia que vivimos en las últimas jornadas? Sí, en el mercado local también se dan oportunidades muy concretas que hay que tener presentes. Yo estaría atento para sumar a las recomendaciones que ya se dijeron anteriormente. Estaría atento a oportunidades de poder operar posiciones de call lanzado, cubierto, porque las tasas de retorno, en caso de que el papel suba, son muy interesantes estos precios. Y comprar acciones y vender opciones. Exacto. Comprar acciones y vender call, y vender opciones de call, opciones de compra. Por otro lado, bueno, refuerzo el criterio de invertir en cupones de PBI, que me parece que tienen prácticamente garantizado con los pagos en los próximos 16 meses gran parte de la inversión que se hace. Y también prestaría algo de atención, tal vez en forma marginal, un poco especulativo y apostando a los bonos denominados en pesos. Tal vez algo de bonos en SER. ¿En pesos? Sí, sí, tal vez algo de bonos en SER y algo de bonos en Badlar, ajustarle por tasa Badlar. ¿Y en acciones finalmente? 30 segundos. Acciones simplemente call cubierto, creo que es la mejor opción hoy. Muy bien, Mariano Kruskevich, analista
de Consultatio Asset Management. Muchísimas gracias por esta presentación. Y se nos fue el programa. Habrá visto ustedes una semana bastante complicada. Hay que mantener la calma. Hay un viejo dicho de bolsa que dice mantener la cabeza fría al servicio del corazón caliente, sobre todo en momentos como este. Creo que es el mejor consejo después de muchos años de actividad en el mercado que les podemos dar. Nos reencontramos en esto que es Futuros y Opciones